Desde 2018, en el podcast de Cristina Mitre, hemos hecho visibles y comprensibles los secretos del cerebro, las claves de la felicidad y el bienestar, la depresión y la ansiedad, la microbiota como llave de la salud o el ejercicio físico como polipíldora. Desde este espacio semanal, intentamos convertir complejos conceptos científicos en información accesible para todos los públicos con la ayuda de los mejores expertos. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. No solo impulsarás la continuidad de este proyecto, además, recibirás contenido exclusivo, como los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen en PDF con todo lo esencial de cada episodio, y accederás a 2 encuentros mensuales solo para suscriptores. Uno conmigo y otro con un invitado del podcast en los que tú podrás hacer las preguntas. Suscríbete desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com. Te lo repito, www.cristinamitre.substack.com. Te dejaré también link directo en el post de este episodio que, como siempre, comparto en mi blog de beautymail.es. Gracias por apostar por las buenas historias. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Mi invitada de esta semana es Griselda Herrero, doctora en bioquímica, dietista nutricionista y experta en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Vamos a hablar con ella de por qué nos cuesta tanto comer bien, un tema mucho más complejo de lo que parece. Para empezar, nos dice Griselda que cada vez comemos peor. España se va alejando poco a poco de las recomendaciones de alimentación saludable que hacen los organismos especializados. A la vez, hemos ido normalizando el exceso de peso. Y para empeorarlo todo, la industria alimentaria nos lía aún más y recibimos mensajes contradictorios de una y otra fuente. Resultado, comemos peor de lo que pensamos y cuando hacemos dietas las planteamos mal. O lo contrario, nos pasamos de frenada y nos obsesionamos con lo que comemos. Entonces, ¿por dónde empezamos? En el tema de la alimentación estamos todo el tiempo juzgándonos. Ya lo he hecho mal, ya me he comido esto y no debería, ya me he echado más cantidad, es que he ido a una boda y ya he estropeado todo. No hemos estropeado nada. Una boda forma parte de nuestra vida, que me apetezca una onza de chocolate forma parte de mi vida. Tengo que aprender a entenderme, tengo que aprender a escucharme. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? A todos los niveles, no solo si tengo hambre. ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? ¿Qué necesidades estoy teniendo? ¿Cómo las puedo cubrir sin que eso ni afecte ni altere mucho mi vida? Hoy vamos a hablar sobre todo de equilibrio y flexibilidad. Y atentos, porque Griselda nos va a dar un montón de trucos prácticos, desde cómo preparar un buen bocadillo hasta cómo hacer que los niños empiecen a probar las verduras. Griselda Herrero, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Cristina. Me hace mucha ilusión estar aquí. Y a mí que me acompañes además en este nuevo arranque de año. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Lo he titulado algo así como quiero comer bien y no lo consigo. Así que a ver si hoy con tu ayuda nos das todas esas pautas que nos ayuden. En tu libro Comer bien en familia apuntas que en España nos vemos un 20% más delgados de lo que realmente estamos, frente al 16%, por ejemplo, de los Estados Unidos. Sí. Dices que esto dificulta todavía más la concienciación del problema que pueden ocasionar los malos hábitos de salud. Griselda, entiendo entonces que
¿Comemos peor de lo que pensamos? ¿Dónde están los grandes errores? Bueno, aquí hay dos facetas. Esto es un resultado de una investigación de la revista Forbes, salió publicado en la revista Forbes. Y hay una parte en la que sí que es cierto que comemos peor, porque también en muchos estudios de alimentación, ¿no?, de las encuestas, pues la Nives, etcétera, etcétera, sí que podemos observar que comemos peor de lo que deberíamos, pero en este estudio en concreto al que tú haces referencia, no es solo lo que comemos, sino cómo nos percibimos a nivel del cuerpo y de la imagen, ¿no? Es decir, esto está muy relacionado con la normalización del exceso de peso también. Nos percibimos más delgados de lo que de media estamos. Es decir, vemos muy normal o más normal que una persona tenga exceso de peso, ¿no? Está como más normalizado. ¿Está eso relacionado con los hábitos? Sí, está relacionado con los hábitos que tengamos un mayor peso o un menor peso, pero no solamente con los hábitos alimentarios, sino con otros muchos hábitos, incluso con la parte emocional, con el descanso, con la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que centralizarlo todo en los hábitos alimentarios, aunque sí tienen un papel importante, obviamente, ¿no? Y aquí sí que es verdad que en España pues nos estamos alejando de esa alimentación saludable o ese concepto de alimentación saludable, aunque no me gusta tampoco etiquetar, ¿no?, entre saludable y no saludable, pero sí que nos alojamos un poco de lo que los organismos oficiales nos recomiendan o cómo nos recomiendan comer. Explicas en el libro que todos aprendemos por emociones, por imitación, por repetición y por motivación. ¿Cómo se aplica esto en el caso de la nutrición? Pues exactamente igual que cuando un niño aprende, pues cuando es pequeñito, ¿no? Si yo, por ejemplo, en casa, los padres tenemos unos buenos hábitos y nuestros hijos están viendo, ¿no?, los hábitos alimentarios, se impregnan de eso. Se impregnan sin que nosotros les tengamos que estar diciendo esto hay que comerlo porque tiene muchas vitaminas, esto te va a ayudar a tal. Tú imagínate, te voy a poner un ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a mi hijo, uy, qué bueno está este plátano, deberías de comer plátano porque el plátano te da mucho potasio y es súper importante para la salud. El niño no lo va a entender, probablemente, toda esa información. Pero si a mí mi hijo me está viendo que yo, pues cuando es la hora de merendar, me levanto, cojo un plátano del frutero, me siento tranquilamente, me lo como y lo disfruto, eso es un aprendizaje por imitación. Si yo estimulo al niño, pues a través del juego, a través de dinámicas relacionadas con los hábitos saludables, no tiene que ser solo con la alimentación, eso es aprender por motivación, por estimulación. Entonces, al final, tenemos que buscar ese aprendizaje translacional, ¿no? No el directivo de yo te digo mi conocimiento y tú tienes que hacer lo que yo te estoy transmitiendo, porque eso en un niño es muy complicado. De hecho, pues todos los educadores, ¿no?, ya apuntan a que el aprendizaje debería de trasladarse un poco a esta manera de enseñar, porque es la mejor manera de aprender. Cuando algo nos gusta, cuando algo nos motiva, lo vamos a aprender con muchísima más facilidad, pero no solo los niños, también los adultos, ¿no? Yo cuando estoy leyendo algo que a mí me interesa, me apasiona la nutrición, cuando leo algo es mucho más fácil que se me quede, ¿no?, y que lo interiorice, que si estoy leyendo otra cosa que a lo mejor pues, no me interesa tanto. Y en el caso de los adultos, Griselda, ¿se pueden entonces reeducar esos hábitos o no tenemos remedio? Solución, ¿no? Sí tenemos remedio, o sea, nunca, esto no es, nuestra mente no es estática, ¿no? Es lo que hemos aprendido ya se queda ahí, es dinámica, es plástica, existe la plasticidad neuronal. Sí que es cierto que hay mucha más plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es la capacidad que tienen las neuronas de generar conexiones entre ellas y eso es parte del aprendizaje, ¿no? Los niños tienen muchísima más plasticidad neuronal que a medida que nos vamos haciendo grandes, pero tenemos la capacidad de resetear, tenemos la capacidad de reaprender, ¿no? Como yo digo muchas veces en consulta. No se trata de borrar lo que yo ya sabía y adquirir nuevos conocimientos de cero. Se trata de ir modificando, ¿no?, ese puzzle que yo tengo. Voy a añadir piezas nuevas, voy a ver si las piezas que tengo las tengo que reubicar o es mejor que las aparte a un lado de momento.
Eso sí se puede hacer y se puede hacer en cualquier momento de la vida. Ahora, sí que es muy importante pues esa motivación, ¿no? Por poder hacer o por querer hacer ese cambio. Vamos a hablar de hábitos y de rutinas y me gusta mucho un ejemplo que pones en el libro para diferenciar hábito de rutina. Y es una anécdota que compartes, que recuerdas que un día una persona en consulta te preguntó cuándo dejarían de gustarle comer cosas dulces y tú le contestaste que probablemente nunca. Sí. ¿Por qué hay que hacer esa diferencia entre rutina y hábito? Pues porque al final muchas veces entramos en la rutina de forma muy inconsciente, ¿no? Y nos metemos ahí y no sabemos, muchas veces ni siquiera nos